Ganar espacios para jardines en las ciudades. Con esa intención se convoca anualmente Bilbao Jardín, el único concurso en el mundo que se celebra en un entorno urbano. Hoy se ha hecho público el fallo de la segunda edición del certamen y la ganadora ha sido la diseñadora holandesa Anouk Vogel con su trabajo Cactus City. El escritor Antonio Gala y los artistas plásticos Frederic Amat y José Ibarrola han formado parte del jurado junto a la paisajista Diana Balmori. Creo que la naturaleza y la ciudad no están divididas y separadas y que debieran unirse más y que la ciudad debiera hacerse más viva. Vida, naturaleza y ciudad se integran en la obra de Balmori. La paisajista ha plasmado esos tres conceptos en un proyecto que ha presentado fuera de concurso. Situado junto a las Torres Isozaki, pretende que uno sienta que camina a través de un jardín y no solo que baja unas escaleras. La sensación es de que esa presencia del jardín es una cosa ágil que sube con uno en las escaleras y que no es una cosa que está ahí al final de la escalera esperándolo y concentrada en sí mismo. Hacia esa dirección camina Bilbao, una ciudad que quiere transformar su imagen gracias también a los jardines.